Buenos días, señores sinodales. Mi nombre es Ligia Cielo Romero Marín, estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad para la Cooperación Internacional México. Hoy, 2 de octubre del 2016, presento proyecto final de graduación, el cual lleva el título La protección constitucional y legal del sistema de seguridad social en pensiones al hijo en situación de diversidad funcional en Colombia. La pensión de vejez es la médula espinal de cualquier sistema de protección social. Por ello, el legislador debe ser cuidadoso al establecer requisitos que posibiliten el acceso, especialmente cuando se trata de grupos en situación de vulnerabilidad. La pensión especial está orientada a lograr que los progenitores abandonen tempranamente el mercado laboral para que se dediquen a la atención y rehabilitación del hijo. Sin embargo, en Colombia, su diseño resulta complejo, por tanto merecedor de un estudio y análisis a profundidad de cara a identificar la verdadera eficacia de esta prestación económica. Según informe de la Superintendencia, en Colombia hay 13.890.000 personas afiliadas al sistema pensional, de las cuales solo cotizan 6.250.000, es decir, un 45%, lo que denota la imposibilidad de alcanzar los requisitos de las 1.300 semanas. Para los años 90, la economía en Colombia se encontraba en crisis debido a fenómenos como la apertura económica, la globalización y los grupos armados al margen de la ley. Esta situación condujo a que en el año 1991 se reformara la Constitución política, dando paso al Estado Social de Derecho. Y allí fue donde por primera vez el legislador y la Corte Constitucional empezó a preocuparse por aquellas poblaciones discriminadas por situaciones físicas, psíquicas y sensoriales. Por otro lado, la seguridad social como régimen general fue creado en Colombia con la Ley 100 del año 93. Pero resulta curioso que solo 10 años posteriores, en el 2003, se incluyó dentro del ordenamiento jurídico la pensión especial a favor de los hijos en situación de diversidad. En esta investigación se planteó el siguiente objetivo general: analizar la protección que el Estado Social de Derecho brinda a los hijos en situación de diversidad funcional y a sus padres en el marco del Sistema General de Seguridad en el subsistema de pensión. Los objetivos específicos: describir la diversidad funcional a partir del Estado Social de Derecho, identificar las implicaciones sistémicas de la pensión especial de vejez para madres y padres con hijos en situación de diversidad funcional, describir las medidas afirmativas a favor de los hijos en situación de diversidad y sus padres que han sido desarrolladas por la Corte Constitucional, evaluar los efectos de la disposición que regula la pensión especial de vejez a la luz de la teoría de la eficacia simbólica del derecho. La problema planteada es: ¿cómo protege el Estado Social de Derecho a los hijos en situación de diversidad funcional y a sus padres en el marco del Sistema General de Seguridad Social colombiano dentro del subsistema de pensiones? De esta pregunta se derivó la hipótesis de partida de esta investigación: la pensión especial de vejez para madres y padres con hijos en situación de diversidad funcional tiene una eficacia simbólica dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La metodología utilizada es la siguiente. El enfoque es cualitativo, dado que se utilizó el método inductivo, examinando el mundo social en torno a la diversidad funcional y las garantías que desde el sistema de seguridad social el Estado brinda a las personas en situación de debilidad manifiesta y a sus padres. El tipo de investigación es jurídica, ya que estudia las implicaciones de los fenómenos normativos presentes al interior de un ordenamiento jurídico, mediante la descripción crítica y la comparación de un sistema o subsistema normativo como las variables que a ellos pertenecen, y cuyo objeto está constituido por las fuentes formales con un método principalmente hermenéutico o interpretativo.
En cuanto al diseño, es documental porque identifica las situaciones sistémicas de la pensión especial de vejez. Además, analiza las acciones afirmativas aplicadas por la Corte Constitucional a favor del colectivo en situación de diversidad a través de un barrido jurisprudencial y legal mediante el análisis documental. Es descriptiva puesto que se describe el fenómeno objeto de estudio, como es la pensión especial de vejez, para personas en situación de diversidad, y a su vez es explicativa porque da respuesta a las causas de fenómenos sociales, es decir, no se limita a describir cómo es la pensión especial, sino que se cuestiona su eficacia por sus requisitos y condiciones de acceso. En cuanto a la técnica, se utilizó como método de recolección de la información el análisis documental y las fichas bibliográficas, pues siendo el método hermenéutico fundamental al interior de las investigaciones en derecho, se utilizan las técnicas de interpretación como lógica deductiva, el análisis teleológico y el método sistemático para el estudio de los textos legales y jurisprudenciales. Esta investigación está limitada a Colombia a partir de 1991 con la transformación a Estado Social de Derecho. Por otra parte, en la construcción del marco teórico se desarrollaron los objetivos específicos, se analizó la evolución del concepto de diversidad funcional a través de la historia, tomando como referente los modelos de prescindencia, rehabilitación social y diversidad funcional, advirtiendo que las personas en situación de diversidad funcional inicialmente fueron excluidas, rechazadas y asesinadas. Luego fueron aceptadas con la condición de ser rehabilitadas y por último aceptadas respetando su autonomía y exigiéndole a los estados legislar a su favor. Esta pensión especial en Colombia tiene unos requisitos puntuales. Cotizar 1.300 semanas al régimen pensional, que el hijo o la hija se encuentren calificados con una pérdida de calificación del 50% o más por autoridad competente y que exista dependencia económica del hijo frente a los padres. Estos requisitos nos conectan con las implicaciones sistémicas que surgieron por controversia entre esos posibles beneficiarios y las administradoras de pensiones, por lo que la Corte se obligó a estudiar todas estas situaciones, declarando inexequible la expresión menor de 18 años, ordenando extender la pensión al padre trabajador. Estableció que los dos regímenes, prima media con prestación definida, que es el público, y el régimen de ahorro individual, están obligadas a otorgar esta pensión, y que el hijo que se casara no era una causal para revocar esta pensión, entre otras. El tercer aspecto abordado fueron las acciones afirmativas, las cuales la Corte empezó a exigirle al Estado que empezara a diseñar políticas, programas y acciones encaminadas a combatir la discriminación, en especial para los niños o niñas en situación de diversidad, con fundamento en el principio del interés superior del niño. En el cuarto objetivo se analizó la pensión especial a la luz de la teoría de la eficacia simbólica del derecho, tratada y desarrollada por Bourdieu, Cassirer, Ecos, entre otros, y en Colombia por el profesor Mauricio García Villegas. Estos autores consideran que el lenguaje es un mecanismo de poder a través del cual se regulan los hábitos y conductas de las personas, teniendo en cuenta la posición social de quien produce ese lenguaje. Por tanto, ese lenguaje no debe entenderse como lo plasmado o dicho simplemente, sino que debe realizarse una interpretación a fondo para conocer el sentido y significado del mismo. García Villegas, para desarrollar la teoría de la eficacia simbólica del derecho, se apoyó en el recorrido obligatorio que debe agotar toda norma para lograr su propósito, como es la promulgación, la ejecución y eficacia. Por tanto, planteó 3 modelos de eficacia que sirvieron de fundamento a la investigadora para analizar la eficacia de la pensión especial anticipada de vejez, los cuales me voy a permitir explicar. El primer modelo es la eficacia enunciativa. Se caracteriza porque las normas carecen de eficacia real o instrumental,
pero cumplen con un objetivo, el simbólico, que se hace efectivo con la promulgación. Este modelo consta a su vez de 3 tipos. El tipo performativa, que se caracteriza porque las normas se promulgan, pero no se aplican. El tipo convencional se identifica porque las normas son utilizadas para dar respuesta a un compromiso que tiene el gobierno con partes que tienen intereses jurídicos divergentes. Y el tipo de selección o aprendizaje, la norma no tiene un objetivo explícito o el mismo es confuso o indeterminado. El segundo modelo es la eficacia argumentativa. Se identifica porque la norma tiene efectividad, es decir, se promulga y ejecuta, mas no tiene eficacia, puesto que existe una ambigüedad entre los objetivos propuestos en la norma y los objetivos logrados por ella. Este modelo cuenta a su vez con 2 tipos. Tipo originada, que se identifica porque la norma es creada con un objetivo que se desconoce desde la creación, porque busca propósitos diferentes. Un ejemplo, el decreto expedido en Colombia para rebajar las penas a los narcotraficantes que se entregaran y confesaran sus delitos. Pero lo que en realidad buscaba la norma era una negociación directa con el narcotraficante Pablo Escobar. El segundo tipo, sobreviniente, se identifica por la falta de comunicación entre la instancia creadora y la aplicadora. Por ello, la norma tiene un fracaso instrumental en su eficacia, utilizada por los políticos para hacer creer que están cumpliendo con las promesas electorales. El tercer modelo de eficacia es la substancial. Es aquel en que no siempre la eficacia simbólica es producto de estrategias utilizadas por la instancia creadora y aplicadora, que persiguen objetivos diferentes a los propiamente jurídicos. Este modelo está integrado a su vez por 2 tipos. El tipo de legitimación, en el cual ciertas normas son producto del ejercicio de una fuerte presión de grupos sociales a las autoridades. El tipo de figuración tiene relación con aquellas normas cuya finalidad es crear una representación, esto es, un símbolo. Ahora bien, centrándonos en el objeto de estudio de la presente investigación, se pudo constatar con fundamento en la teoría de la eficacia simbólica del derecho que la norma que regula la pensión especial anticipada de vejez se inscribe en el modelo de eficacia argumentativa del tipo sobreviniente, dado que las normas tienen un propósito claro y concreto, el cual no se cumple por carencia de comunicación entre la instancia creadora y la aplicadora. Al establecer el requisito de las 1.300 semanas, lo que imposibilita que los progenitores abandonen tempranamente el mercado laboral para dedicarse a cuidar a su hijo, que es el sujeto de protección constitucional, corroborándose de esta manera la hipótesis de partida de esta investigación. Este trabajo tiene unas conclusiones como son: la disposición que regula la pensión especial de vejez tiene un carácter retórico, formalista y simbólico que impide materializar el espíritu de la Constitución del 91. Existe ambigüedad entre la voluntad política de garantizar la pensión especial de vejez y la necesaria sujeción a los condicionamientos de políticas fiscales, lo que impide que los progenitores puedan abandonar el mercado laboral en los primeros años de vida y dedicarse a ese hijo a que se recupere y pueda integrarse a la sociedad. Se determinó que la disposición que regula la pensión especial anticipada de vejez se inscribe en el modelo de eficacia simbólica argumentativa y en particular en el tipo sobreviniente, porque la norma tiene un propósito, como es el acompañamiento y cuidado del hijo en los primeros años de su vida, pero no se cumple en la instancia aplicadora por la complejidad del requisito de semanas. Gracias a las medidas afirmativas desarrolladas por la Corte Constitucional, se han logrado avances a favor del colectivo objeto de estudio, que han permitido disminuir las injusticias. Sin embargo, es un proceso en vía de construcción para eliminar las desigualdades. Por último, se presentan unas recomendaciones y propuestas derivadas de este trabajo de investigación.
Para hacer efectiva la pensión especial anticipada de vejez, la investigadora propone la necesidad de reformar la disposición que regula la pensión especial. Primero, aumentar el aporte a pensión del 16% al 16.5%, destinando el 0.5% a financiar exclusivamente la pensión especial de vejez, redistribuyendo el pago del aporte en 12.25 a cargo del empleador y un 4.25 a cargo del trabajador. Disminuir a 50 el número de semanas, las cuales deben ser cotizadas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la diversidad funcional del hijo, con la obligación que continúen los padres cotizando hasta alcanzar las 1.300 semanas para que esta pensión se convierta en pensión de vejez ordinaria. En los anteriores términos dejo sustentado el proyecto final de graduación. Gracias, señores sinodales, les agradezco el tiempo que asignaron a la revisión de este video.